Muy buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova y he estado 6 semanas, casi 7 semanas fuera del país, fuera de acá de los Estados Unidos, pero durante ese tiempo en algún momento un hermano me escribió sugiriéndome el tema de la depresión, más específicamente si un cristiano genuino, auténtico, podía deprimirse o no. Y bueno, no tenía las facilidades para poder grabar y entonces ya en casa pues estoy cumpliendo con este hermano. La respuesta de cajón, la respuesta inmediata es que sí. Sí, vamos a desarrollar el tema probablemente en una o dos sesiones, pero la respuesta concreta es que sí, se puede deprimir. Y todas las personas en algún momento de la vida se deprimen. No llegan a una depresión clínica quizá, pero sí pasan por periodos depresivos que son superados sin tratamiento, sin medicina, sin terapias, porque no son muy serios. Incluso hay gente que antes de entrar al invierno, durante el tiempo del otoño, cada año pasan por un tiempo de depresión. De nuevo, no es una depresión profunda, pero no deja de ser un episodio depresivo. Vamos a empezar definiendo la etimología de la palabra depresión. Bueno, viene de una palabra latina que significa hundirse, hundirse. Y es precisamente lo que ocurre, que uno se hunde cuando está deprimido. Eh, y no es un problema solamente emocional o mental, sino que la depresión clínica afecta a todo el cuerpo. No es solamente a la mente, sino a la totalidad del cuerpo. Y no es una enfermedad propiamente dicha, sino un síndrome que engloba a una serie de padecimientos. Obviamente lo más afectado es el cerebro, pero el cuerpo también, al ser una unidad indivisible, espíritu, alma y cuerpo, como lo dice Pablo en Tesalonicenses, esa unidad indivisible hace que el cuerpo afecte a la mente, afecte al espíritu y viceversa. Todo está concatenado. Ahora, déjenme leer una porción entre varias, ¿eh? Pero una porción de la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 42. Y la pregunta es, ¿estaba David deprimido? Y vamos a, después de leer estos versos, usted por favor me responde si usted cree que David estaba deprimido. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Yo no sé de usted, pero yo siento que David, a pesar de la tremenda estatura espiritual que él ostentaba, estaba deprimido. Estaba profundamente deprimido, pero él no se olvidó de Dios en ese estado depresivo. Es más, lo buscó. Y es allí donde algunas personas me han preguntado,
¿Es la depresión un pecado? No, pero puede serlo. Me explico. La depresión en sí misma no es pecado, pero si uno no busca a Dios en medio de esa depresión, pudiera llegar a hacerlo. Miren otra vez lo que dice David al final. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es decir, a pesar de que él estaba profundamente deprimido, él reconoce a Dios y reconoce que su salida, su salvación, no solamente salvación espiritual, pero la salvación de él, de ese estado caótico en el que se encontraba, estaba en Dios. El dilema de muchas iglesias. Bueno, en general, en las últimas décadas los casos de depresión se han duplicado, se han duplicado. Lo padecen tanto gigantes espirituales como hermanos débiles en la fe. O sea, este no es un índice del nivel de espiritualidad que una persona pueda tener. Hay un caso que me llamó poderosamente la atención, el caso de Spurgeon. Fue uno de los grandes predicadores, si no el más grande predicador del siglo XIX. Campañas evangelísticas y su iglesia de miles de personas, es decir, alcanzó a miles y miles de personas con el Evangelio de Jesús, pero miles y miles de personas. Pero él sufría de depresión y a veces estaba semanas que no salía de su cama, así de deprimido estaba. En el caso particular de él, su depresión fue causada o gatillada, si se quiere, por un evento traumático, aunque debo aclarar que no siempre es así. O sea, no siempre uno puede señalar una causa específica de la depresión o del inicio de la depresión. En el caso de él sí, hubo un inicio causado por un evento sumamente traumático. Él, para ilustrar el asunto del infierno, de la realidad del infierno, él salió al púlpito y gritó, fuego, fuego. Pero era solamente una ilustración del infierno, de lo que venía a aquellas personas que no se arrepentían. Pero la gente lo tomó literalmente y salió el tumulto despavorido. Murieron 7 personas y muchas quedaron heridas, mal heridas. Eso le afectó a él y quizás ya él tenía ciertas condiciones en su personalidad, en su psiquis para la depresión, pero eso gatilló la depresión, de la que en realidad nunca salió. Sin embargo, él siguió estudiando, él siguió predicando, él siguió ganando a personas para Cristo Jesús. O sea, la depresión, aunque fue sumamente severa, no lo frenó. Él siguió confiando en Dios hasta el día mismo en que fue llevado a la patria celestial. Ahora, en el caso de Spurgeon, él mismo dice algo muy interesante. Lágrimas de día y pesadillas de terror por la noche. Esa era su vida. Su vida era, durante el día lloraba a causa de este evento que le marcó y de noche tenía pesadillas. Pero, repito, esto no lo frenó. Muchas iglesias consideran que la depresión se debe a uno o ambos factores, uno o dos factores. Debilidad espiritual. Y se lo dicen en la cara, ¿no? Sabes que tú estás deprimido porque
porque no lees la Biblia, estás deprimido porque no oras, porque no diezmas, porque no asistes a las vigilias y cosas. Tú eres un débil espiritual y por esa debilidad espiritual te ha venido la depresión. Qué fácil, ¿no? O por el pecado, por el pecado. Tú estás así porque tienes un pecado y mayormente se refiere a un pecado oculto. Bueno, y la única curación para la depresión, según estos líderes, es el arrepentimiento. Bueno, es triste porque la persona deprimida es doblemente castigada. Castigada por la depresión misma y castigada al ser acusada por algo que de repente ni siquiera ha cometido. No voy a negar que en algunas ocasiones puntuales pudiera deberse a alguna de las causas señaladas, pero, pero no siempre. Y yo me atrevería a decir casi nunca es por eso. Hemos visto que la depresión afecta por igual a cristianos y a no cristianos. Y no hay vacuna, pues, contra la depresión. Hay una estigma para el cristiano que padece depresión. Entonces muchos de ellos ni siquiera lo expresan, ni siquiera dicen a su pastor, pastor, estoy deprimido. No lo dicen porque temen que esta información no sea bien recibida ni por el pastor ni por los líderes. Entonces por eso callan, cuando en realidad el hablar con el pastor debería ser la primera acción que uno debiera tomar. Pero a causa de lo que acabamos de explicar, mucha gente se restringe. Los síntomas más frecuentes. Bueno, tristeza profunda, con o sin causa. Fatiga, pérdida de interés en hacer las cosas que antes nos gustaban, antes disfrutábamos. Por ejemplo, ir a pescar, nos gustaba ir a pescar, ya no nos interesa. Una comida que era nuestra comida favorita, ya no nos llama la atención. Los aspectos sexuales que antes quizá eran de nuestro interés, ya no nos interesa. Esas son algunas evidencias de una persona deprimida. Y uno de los errores que mayormente los pastores cometemos, pero no exclusivamente los pastores, sino también algunos hermanos cometen, es decirle al hermano, tienes que poner de tu parte, implicando que no lo está haciendo. Tienes que confiar en Dios, como si supiéramos que no lo está haciendo. Bueno, el tiempo nos ha vencido. Vamos a continuar la próxima semana con este estudio que a mí me parece honestamente y humildemente muy interesante. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y espero en el Señor que esta semana sea una semana de mucha bendición para ustedes.